A raíz de la marcha del pasado sábado, de las marchas del pasado sábado, exigiendo seguridad, exigiendo procuración de justicia, pues han surgido un montón de análisis, desde el de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un poco desacreditando estas marchas e incluso tomándolas como una afrenta personal, cuando ayer decía en la mañanera, bueno, pues que no la iban a tumbar, que ella estaba más fuerte que nunca, etcétera, hasta las que han hecho las diferentes fuerzas políticas, o mejor dicho, los diferentes partidos políticos. Tuve la posibilidad de toparme en las redes sociales con el análisis que compartía Luis Carlos Ugalde, a quien pues has escuchado varias veces en este espacio, pero que además cobra gran relevancia por el papel que ha jugado pues en este país. Y además pues como académico, como investigador. Y por eso quise que nos la compartiera en este espacio. Y nos estamos enlazando con Luis Carlos Ugalde, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Luis Carlos, muy buenos días. Erika, muy buenos días. Gracias por invitarme. Luis Carlos, tú has planteado de manera muy puntual. ¿Qué es lo que no tenemos que perder de vista de estas expresiones del pasado sábado? El tema nodal para el país, no para Sheinbaum, ni para el PAN, ni para ti o para mí. El tema nodal del país es escapar la condena a la violencia y la inseguridad que el país vive desde hace varias décadas. Y uno de los temas nodales es que el miedo que nos paraliza, que nos esconde, que nos aleja, se convierte en energía positiva para que la sociedad, con sus gobiernos, con los medios, puedan enfrentar y decir, ya basta. Lo peor que puede pasar es lo que está pasando, que la sociedad sale a marchar, por supuesto, con infiltrados violentos, por supuesto, con políticos que se cuelgan de la marcha, por supuesto que eso siempre pasa. Pero la mayor parte de la gente que salió el sábado era gente harta, familias, personas de diferentes edades que están cansadas, hartas y enojadas. Y en lugar de que eso se convierta en un llamado a que se detenga al crimen organizado, la presidenta empieza a pelearse con los manifestantes y lo que estamos discutiendo en estas últimas 48 horas no es que la gente le diga no al crimen, sino que la presidenta le dice no a los manifestantes, los desacredita, los cuestiona y entonces estamos ahorita en el pleito de los policías, de los derechos humanos, de quién gritó, de quién está detrás, de que la presidenta es autoritaria. Fíjate nada más qué triste y qué lamentable. Y esto creo que se debe en buena medida por la trampa retórica del populismo, que no puede conceder, no puede acceder, no puede tolerar que se le critique, porque como el populismo supone que es el pueblo y representa al pueblo, entonces el pueblo no puede estar en contra del pueblo, es decir, no puedes aceptar que la gente proteste porque pues el pueblo eres tú. Y esta trampa retórica que el populismo tiene en cualquier parte del mundo es lo que nos tiene atrapados y es muy lamentable, Erika. ¿Cómo hubieras esperado, cómo hubieras deseado, lo pongo en estos términos, que hubiera reaccionado un gobierno ante estas expresiones? Porque vimos la de la Ciudad de México, pero también tenemos que tener presentes las del resto del país. En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, marchando estudiantes vestidos de blanco, estudiantes universitarios vestidos de blanco por el asesinato de Jorge, un joven pasante de estomatología, exigiendo procuración e impartición de justicia. La misma abuela de Carlos Manso encabezando en la Ciudad de México, el resto de familias enlutadas, madres de desaparecidos y desaparecidas en Michoacán, en fin, un montón de expresiones que vimos. ¿Cómo hubiéramos deseado, cómo hubiera sido deseable que reaccionara ante esto un gobierno? Yo creo que lo natural es primero sentir empatía por el dolor ajeno. Empatía es lo primero que se pide de los gobiernos, que se pongan en tu lugar, que entiendan el dolor que muchas personas que marcharon han tenido en sus vidas. Segundo, que reconozcan que hay problemas. Puede el gobierno decir, yo estoy haciendo lo mío, pero debe reconocer que hay un problema que lo antecede y no decir que no pasa nada. Tercero, tratar de generar comunicación y tratar de aprovechar esto como un insumo. Una de las cosas que falta en la estrategia de combate a la inseguridad es la participación ciudadana a nivel municipal, en comités de vecinos. Eso este gobierno no lo tiene y esto podría ayudar a sumar. De tal forma que el gobierno con un liderazgo diferente, con un liderazgo empático, con un liderazgo renovado, con un liderazgo fresco, podría aprovechar esto para seguir caminando.
pero el populismo se atrapa en su retórica, prefiere alienar, prefiere rechazar con tal de mantener su postura de la polarización. Y entonces la presidenta prefiere polarizar, como lo hacía López Obrador, mantener esta cantaleta de que somos el pueblo y que todos quienes nos critican son traidores a la patria, y entonces se desaprovecha una oportunidad. Se desaprovecha. Ve lo que pasó ayer en Michoacán, donde hubo eventos de violencia, no por la marcha, esto es otra cosa, pero esto no va a detenerse y el gobierno creo que desaprovecha una oportunidad, genera más enojo o hay más gente ofendida por lo que la presidenta dice. Imagínate todas estas personas que marcharon el sábado de forma genuina, que fueron miles en todo el país. Escuchar que la presidenta dice que son traidores, que son pagados, que son bots, pues la gente le da rabia y yo creo que esto al final es contraproducente para el gobierno. Ahora, dentro de lo destacable, y tú así lo planteabas en tus redes sociales, es el hecho de, a ver, en un país que lleva ya pues varios años inmerso en una dinámica violenta tremenda y en donde en muchas ocasiones lo que ha sucedido es que mientras algo sucede afuera, lo que decidimos es cerrar la ventana y darnos la vuelta como si no pasara nada. El hecho de que se hayan dado estas marchas, estas manifestaciones multitudinarias, ¿qué demuestran, Luis Carlos? Demuestra que es una buena señal, es una buena noticia, demuestra que la gente está dejando el miedo y lo está convirtiendo en protesta. Eso es algo muy positivo. Corremos el riesgo de que otra vez esto se diluya, pero a lo mejor esto es una oportunidad para que en muchos lugares del país líderes como Carlos Manso, su familia, puedan ser los símbolos que aglutinen el miedo en energía social positiva. Lo que requiere el país son símbolos de que sí se puede. Y yo creo que esta es una buena oportunidad. Yo creo que al margen de lo que diga la presidenta, las asociaciones, agrupaciones, los jóvenes, los chavorrucos, los más jóvenes, más grandes, es una oportunidad para asociarse con metas, con movilización. Creo además que la elección de 2027 es una oportunidad, y no estoy hablando de partidos, es una oportunidad para que el tema de la seguridad sea uno de los temas nodales y que candidaturas a alcaldías, a gubernaturas, hagan de este el tema nodal, de tal forma que pueda someter a escrutinio lo que han hecho los gobiernos locales y el gobierno federal, y que las candidaturas que más atraigan el apoyo de la gente sean aquellas que prometan cosas concretas en este tema. Si no resolvemos el tema de la inseguridad, lo demás no se va a poder resolver. Si el gobierno no nos puede proteger en las calles, ¿cómo va a resolver el tema del crecimiento económico, la inversión u otras cosas? Este es un tema nodal y yo creo que las elecciones de 2027 son una oportunidad para este tema. Bajo esta perspectiva, se ha anunciado una nueva manifestación para el día 20. ¿Crees que tenga la misma respuesta de la que vimos el pasado sábado? ¿Va a tener más? ¿Va a tener menos? ¿Qué es lo que es venir, Luis Carlos? No lo sé, Erika. La verdad es que desconozco qué tanta atracción puede tener. Uno supondría que como es día entre semana y como es muy cerca de la otra, es difícil que vaya a ser de la misma magnitud. Pero en un sentido no importa. Lo importante es el ejercicio de convertir el miedo en protesta. Ese es el tema. En México el miedo nos ha paralizado durante 20 años y el miedo debe convertirse en una oportunidad para enfrentar al enemigo que no es el gobierno, no son los partidos, es el crimen organizado. Y si el gobierno no hace su parte, o si los gobiernos no hacen su parte, creo que la sociedad puede obligarlos a hacerlo, pero la única forma de hacerlo es la protesta pacífica, los votos, las elecciones, porque eso es a lo que los políticos, las políticas reaccionan. Ahora, la presidenta decía, es que hay personajes, hay partidos detrás de estas movilizaciones. ¿Tú ves que realmente haya hoy día, honestamente, en México, un partido que sea capaz de convocar a todos los que salieron indignados el pasado sábado? Por supuesto que no. Por supuesto que los líderes partidistas de oposición, pues retuitearon, apoyaron. Por supuesto que Vicente Fox, que a veces es bastante imprudente, salió a decir que convocaba la marcha, pero no es que la haya organizado, pues se cuelgan. Igual que López Obrador se colgaba de las marchas de los maestros, de los electricistas, de los campesinos cuando fue candidato opositor durante 20 años. Es lo mismo, es natural que se cuelguen. Había personas promoviendo esto en redes sociales, por
por supuesto, pero esto es un origen orgánico. La gente que estaba ahí era gente de carne y hueso. Los infiltrados que hicieron violencia, pues hay que saber de dónde vinieron. Yo no veo que hayan sido los manifestantes, por supuesto que no. Claro. No es la primera vez que eso ocurre, pero esta descalificación que hizo la presidenta de Morena de que son los mismos de siempre es muy ofensiva para la gente que salió. Y además, si lo creen, se están cerrando los ojos en un mar de soberbia, desestimando que la gente pueda estar enojada. Este orgullo, esta ceguera, me recordó mucho lo que pasó con el gobierno de Peña Nieto en 2014. La ceguera y la soberbia de ese gobierno en un entorno de una tragedia que fue Ayotzinapa, no saber reaccionar, posponer, demeritar, vea lo que llevó. Este gobierno tiene mucho apoyo popular, pero este tipo de errores, de falsos pasos, de soberbia, de ganas de polarizar, de recetas retóricas para enfrentar una mini crisis o esta crisis, la verdad es que pueden simplemente agrandar la cosa. Claro. No dudo que en la siguiente medición de la popularidad de la presidenta se va a notar una caída por esta reacción, me parece tan poco empática con la población. Luis Carlos, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo en este espacio. A mí me parece que la tuya ha sido una de las opiniones pues más provechosas pues en la reflexión posterior a lo que ha sucedido en torno a estas marchas y por eso no queríamos perder la oportunidad de compartirla con nuestro auditorio. Te agradezco mucho. Gracias, Erika. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ti, Luis Carlos Ugalde, platicando con nosotros.